Bitcoin, la historia del dinero que nadie controla. El 3 de enero de 2009, alguien desconocido encendió una computadora y creó el primer Bitcoin de la historia. Ese activo llegó a valer más de $126,000 en su máximo histórico, y hoy, incluso después de una corrección del 48%, sigue siendo el activo de mayor rendimiento de la última década, y los bancos más grandes del mundo lo están comprando. Esta es la historia de cómo pasó eso. El origen. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? El 31 de octubre de 2008, alguien, usando el nombre Satoshi Nakamoto, publicó en una lista de correos de criptógrafos un white paper titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Era Halloween y lo que publicó ese día resultó ser más perturbador para el sistema financiero que cualquier disfraz. El contexto importa. El mundo estaba en llamas. Lehman Brothers había quebrado semanas antes. Los gobiernos rescataban bancos con billones de dólares de dinero público. Y en ese momento, un anónimo propuso algo radical. Un sistema de dinero donde los bancos simplemente no son necesarios. Lo extraordinario no es solo la idea, es que hasta hoy nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Puede ser una persona o un grupo. Las teorías apuntan a criptógrafos o matemáticos, incluso a un grupo de ingenieros de grandes empresas tecnológicas. Nunca se identificó y en 2011 simplemente desapareció, dejando el proyecto en manos de la comunidad. El 3 de enero de 2009, Nakamoto minó el primer bloque de Bitcoin, el llamado bloque Génesis. Dentro de ese bloque dejó un mensaje codificado que decía: The Times, 3 de enero de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks, que era el titular del periódico inglés ese día, que hablaba del segundo rescate bancario del gobierno británico. No fue un accidente, fue una declaración de intenciones. Bitcoin nació como respuesta directa al fracaso del sistema financiero centralizado. La historia del precio, de 0 a $126,000. La historia del precio de Bitcoin es probablemente la más extrema en la historia financiera moderna. Veámosla por etapas. De 2009 a 2010, los primeros años. Bitcoin no tenía precio. Era dinero de geeks y criptógrafos. La primera transacción comercial conocida fue en mayo de 2010, cuando un programador llamado Laszlo Hanjeks pagó 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Hoy esos 10,000 BTC valdrían más de $500 millones. Ese día se celebra cada 22 de mayo como el Bitcoin Pizza Day. De 2011 a 2013, el primer ciclo. Bitcoin superó el dólar por primera vez en febrero de 2011. Para finales de 2013, un año después del primer halving, había subido de $12 a casi $1,000. El mundo empezó a prestar atención. 2017, la primera gran fiebre. Bitcoin llegó a casi $20,000 en diciembre de 2017, generando cobertura masiva en medios. Luego cayó más del 80% en 2018. Los que vendieron en pánico perdieron. Los que aguantaron eventualmente ganaron. 2020-2021. La adopción institucional. Bitcoin superó los $60,000. Empresas como MicroStrategy y Tesla empezaron a comprar Bitcoin como reserva de tesorería. El juego había cambiado. Ya no eran solo especuladores individuales. 2024 a 2025, el hito histórico. En enero de 2024 se aprobaron los primeros ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, con BlackRock y Fidelity como protagonistas. Entraron más de $33,600 millones en solo 6 meses.
Bitcoin alcanzó su máximo histórico de aproximadamente $126.200 en octubre de 2025. El halving, el mecanismo que hace a Bitcoin único. Aquí viene uno de los conceptos más importantes y menos entendidos de Bitcoin, el halving. Y para entenderlo necesitamos entender primero cómo se crean los Bitcoins. Bitcoin no lo emite ningún banco central, lo minan computadoras alrededor del mundo que compiten para resolver problemas matemáticos complejos. La computadora que resuelve el problema primero recibe una recompensa en Bitcoins nuevos. Ese proceso es el que crea los Bitcoins y al mismo tiempo valida las transacciones de la red. Si quieres entender en profundidad cómo funciona la minería y por qué hace segura a Bitcoin, lo explicamos completo en el video 4 de esta serie. Nakamoto programó una regla matemática desde el inicio. Cada 210.000 bloques minados, aproximadamente cada 4 años, la recompensa por minar se reduce a la mitad. Eso es el halving. La historia de los halvings es esta. En 2009, recompensa inicial 50 BTC por bloque. En noviembre de 2012, primer halving 25 BTC por bloque. En julio de 2016, segundo halving 12.5 BTC por bloque. En mayo de 2020, tercer halving 6.25 BTC por bloque. Abril de 2024, cuarto halving 3.125 BTC por bloque. Próximo halving, estimado 2028, 1.5625 BTC por bloque. ¿Por qué importa el halving? Por la ley más básica de la economía, oferta y demanda. Si la demanda se mantiene o crece, pero la velocidad de creación de nuevos bitcoins se reduce a la mitad, el precio tiende a subir. Los datos históricos lo confirman. En el año posterior a cada halving, Bitcoin subió entre un 384 y 2.824%. Pero hay una advertencia importante. El halving de 2024 fue diferente a los anteriores. Por primera vez, Bitcoin alcanzó su máximo histórico antes del halving, no después. ¿La razón? La aprobación de los ETFs institucionales cambió la dinámica. La demanda institucional ahora tiene tanto o más peso que el mecanismo del halving. El mercado ha madurado. ¿Es Bitcoin el nuevo oro? La tesis del oro digital. Esta es la pregunta que más debate genera y merece una respuesta honesta, con argumentos a favor y en contra. Analicemos sus características. Escasez. El oro es escaso porque hay una cantidad limitada en la Tierra. Bitcoin es escaso por diseño matemático. Jamás existirán más de 21 millones de unidades. A diferencia del oro, la escasez de Bitcoin es absolutamente verificable y predecible. Portabilidad. Mover oro físico entre países es costoso, lento y arriesgado. Mover Bitcoin es cuestión de segundos, sin importar si son $10 o 10 millones. Divisibilidad. El oro es difícil de dividir con precisión. Bitcoin se puede dividir hasta en 100 millones de partes. Cada unidad mínima se llama un Satoshi, en honor a su creador. Historial. Aquí el oro gana sin discusión. El oro lleva miles de años siendo reserva de valor. Bitcoin tiene apenas 16 años. Los bancos centrales del mundo tienen reservas de oro, no de Bitcoin, al menos por ahora. ¿Qué dice la evidencia institucional más reciente? En 2024, los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos captaron más de $33.600 millones en su primer año. Para finales de 2025 administraban más de $115.000 millones en activos, liderados por BlackRock y Fidelity. Empresas como MicroStrategy acumulan más de 580.000 BTC en su tesorería. El capital institucional ya no ve a Bitcoin como una apuesta especulativa marginal. Pero seamos honestos con los riesgos también.
Bitcoin sigue siendo extremadamente volátil comparada con el oro. En el cuarto trimestre de 2025, mientras el oro subía 65%, Bitcoin caía 23.5%. Para un inversor conservador, esa volatilidad es inaceptable. Bitcoin no es para todos. El respaldo teórico, Stock to Flow y qué dicen los economistas. Existe un modelo económico que intenta explicar el valor de Bitcoin de forma matemática. Se llama Stock to Flow, creado en 2019 por un analista anónimo conocido como Plan B, que es un inversor institucional holandés con más de 25 años en finanzas cuantitativas que mantiene su identidad en secreto, igual que Satoshi. La fórmula es simple. Stock to Flow es igual a Stock entre Flow. Stock es todo el Bitcoin en circulación y Flow es la cantidad que se produce cada año. El resultado indica cuántos años tardaría la producción en duplicar lo que ya existe. Más alto el número, más escaso el activo. El oro tiene un ratio de aproximadamente 60. Tarda 60 años en duplicar todo el oro existente con la producción actual. Bitcoin, post-halving del 2024, ya supera este ratio. Es el activo más escaso por diseño en la historia. Las limitaciones del modelo son reales. Solo analiza oferta, no demanda, regulación, tasas de interés o política. Nada de eso está en la fórmula. El propio Plan B lo aclara. No predice máximos ni mínimos, muestra una dirección de valor a largo plazo. La idea conecta directamente con la escuela austriaca de economía. Mises y Hayek argumentaron que el dinero sano debe tener oferta limitada para resistir la inflación. Bitcoin es el primer activo en la historia que lo implementa matemáticamente, sin depender de ningún gobierno. Bitcoin nació en una crisis financiera, creció entre el escepticismo de todos, sobrevivió caídas del 80% y hoy es un activo con más de 3 billones de dólares en capitalización de mercado que los mayores bancos del mundo están comprando. Eso no es casualidad. ¿Significa eso que debes comprarlo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuáles son los riesgos reales? Eso lo vemos en el video 3 de esta serie. No te lo pierdas. Cuéntame en los comentarios. Antes de este video, ¿tenías una buena o mala imagen de Bitcoin? Me interesa saber cómo cambia la percepción cuando hay datos reales de por medio. Si este video te aportó valor, dale like y suscríbete a Código Riqueza. Hacemos finanzas personales con sustento real pensadas para Perú y Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video.